Vamos a analizar primeramente la pregunta. Si se dan cuenta, aquí me está indicando, miren, un refrigerador usa el refrigerante 134A con fluido de trabajo y opera un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Las presiones de evaporación al condensador son 200 kilopascales y 1400 kilopascales. Quiere decir que tengo la presión de entrada y la presión de salida, respectivamente. La eficiencia isentrópica del compresor es del 88%, entonces me está indicando que además tengo el rendimiento en el compresor. ¿Ya? También me dice, el refrigerante entra en el compresor a razón de, ¿dónde está? 0.025 kilogramos por segundo, eso quiere decir que nos está dando también el flujo másico, sobrecalentado a 10.1 grados centígrados y sale del condensador subenfriado a 4.4 grados centígrados. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí estos datos que vamos a sacar con las presiones, ya que en este caso nos está indicando que es sobrecalentado y subenfriado. Vamos a determinar entonces el COP y el rendimiento y los demás puntos que nos vamos a encontrar. Vamos a lo siguiente. Entonces ahorita se lo le pasé al WhatsApp para que lo tengamos en la ventana. Ya. Vamos entonces al CiclePad. Aquí está. Ya. Voy a ponerme esta ventanita a un ladito. Listo. Ya. Entonces, vamos a empezar con el ciclo de refrigeración. A diferencia de lo que estamos viendo ya en Brayton y en Rankine, en refrigeración tenemos aquí esta de acá que es para nosotros la válvula de expansión. ¿Ya? Es el único elemento que no hemos visto. ¿Ya? Entonces, aquí para el evaporador vamos a usar el heater. Para el compresor vamos a usar el compresor que hemos usado siempre. Y en este caso el condensador tal cual. Vamos a hacer otro ejemplo después con un intercambiador, como va a haber flujo de agua. Ya, voy a orientarlo de acuerdo al ejemplo. Ya. Listo. Entonces lo tenemos en esa orientación. Ya. Del evaporador va a ir al compresor. Del compresor va a ir al condensador. Del condensador a la válvula de expansión. Y de la válvula de expansión al evaporador. Ya, este es un ciclo así tal cual. De la misma forma que hemos cerrado cualquiera de los ciclos, aquí nos pregunta si ya queremos entrar a modo análisis, le damos directamente que sí, ¿ya? O también podemos cambiar aquí el modo. Listo, ya. ¿Qué es lo que tenemos de la pregunta? Vamos a analizar. Miren, hemos dicho que tenemos primeramente el compresor, que trabaja con un rendimiento del 88%, y también la presión de entrada y salida del mismo, que es a 200 kilopascales y 1400 kilopascales. Ya. Entonces, el compresor al tener rendimiento ya no trabaja de forma isentrópica. Entonces, vamos punto a punto. Ya, el compresor. Esto voy a quitar. Ya. Entonces, el compresor, directamente acá vamos a decir que solo trabaja de forma adiabática. Y puedo decirle que no trabaja de forma isentrópica, pero incluso si yo agarro y coloco el rendimiento directamente acá, van a ver que automáticamente se va a deshabilitar. Entonces, miren acá. Voy a poner rendimiento, que en este caso es 88. ¿Listo? Entonces, aquí ya me dice que es no isentrópico. ¿Ya? Ahora, para el ejemplo, tanto el condensador como el evaporador lo vamos a trabajar de forma isobárica. Así que eso es lo único que vamos a cambiar aquí. ¿Ya? Aquí vamos a decirle que es isobárica. Isobárica. Listo. Entonces son los estados de las máquinas que son el evaporador, el condensador y el compresor. ¿Ya? La válvula no hay necesidad, como pueden ver aquí no se lo puede seleccionar, ya que esto trabaja de forma entálpicamente. Ya. Entonces simplemente hemos hecho eso. Isobárico, isobárico, adiabático, pusimos rendimiento y ya está. Vamos a lo siguiente. Aquí me está indicando la pregunta. Me dice que tengo una presión de entrada de 200 kilopascales y una salida de 1400 kilopascales. Ya.
Eso lo puedo colocar tanto en este punto como en este punto, en el 1 o en el 4, ya que como trabaja de forma isobárica, este con este va a tomar la misma presión y lo mismo del punto 2 con el 3. Ya, entonces vamos a colocar, voy a quitar esto. Ya, voy a poner el punto 1 aquí, para que se vea aquí. El punto 2 lo voy a poner acá arriba. El 3 aquí y el 4 ahí, ¿ya? Para que tengan sus mismas direcciones de cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces dijimos que en este punto tenemos la presión de entrada al compresor de 200 kilopascales. Entonces voy a poner aquí presión 200 kilopascales, ¿ya? Pueden ver, automáticamente se asignó acá porque esto es isobárico. Además puedo colocar ya, aprovechando que estoy acá, que esto trabaja con refrigerante 134A. Ya. ¿Qué otro dato tengo? Tengo la presión de salida, que en este caso es en el S2. Como me está indicando directamente en el compresor, lo voy a poner aquí. Pero ustedes pueden incluso ponerlo en este punto, porque esto trabaja de forma isobárica. Entonces, en el punto S2 tenemos la presión, que en nuestro caso es 1400 kilopascales. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué otro dato más tenemos a ver en la pregunta? A ver, analícenlo. Ya puse el rendimiento de la máquina, puse la presión de entrada, de salida. ¿Qué otro? Ah, el flujo másico. ¿Qué otro dato Flujo tengo másico. aparte del flujo? Ya. ¿Qué otro dato tengo aparte del flujo másico? Ya. Era 0.05, si no me equivoco, a ver. Ah, no, es 25. ¿Listo? La temperatura Ya. ¿En qué punto? en el estado 2 y del estado 3. Ya, ¿cuánto sería? En el estado 2 es de 10,1 grados Celsius y en el estado 3 sería 4,49. A ver, lee la pregunta, ¿qué es lo que dice? Sobrecalentado en 10,1 grados Celsius y sale del condensador subenfriado en 4,4 grados Celsius. Ya. ¿Y cuánto sería la temperatura? Si se dan cuenta, no está diciendo temperatura, está diciendo sobrecalentado y subenfriado. Para eso tenemos que ir a tablas para poder determinar la temperatura, ¿ya? Porque aquí ya pueden cometer un error simplemente por aquí, como lo está mencionando. Entonces, vamos a ir primeramente, en este caso, vamos a ir al que es sobrecalentado. Miren acá, me está indicando que el refrigerante entra al compresor sobrecalentado, en este caso acá dice 10.1 grados centígrados. Y si nos damos cuenta, en este punto, ¿con qué presión se encuentra antes del compresor? La presión de entrada. ¿Cuánto es la presión de entrada? 200 kilopascales. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer directamente, nos venimos a las tablas, entramos por presión, ¿dónde está aquí? 200, aquí está. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? Ve más zoom. Ahí está. Ya. Entonces, aquí para 200 kilopascales tenemos la temperatura de saturación de menos 10.09. Entonces, si agarro la calculadora, voy a colocar aquí menos 10.09. Bueno, ya. Me está indicando que esto es sobrecalentado. Quiere decir que va a entrar 10 grados más a esta temperatura. Entonces voy a colocar aquí más. Va a entrar 10.1. Entonces, esa es la temperatura que está entrando al compresor. Básicamente 0 grados. ¿Ya? Por eso tienen que tomar en cuenta. Cuando dice sobrecalentado, es de la temperatura de saturación que van a sumar. Y si dice subenfriado, de ahí tienen que restar. Ya, en este caso, entonces, vamos acá. En este punto, la temperatura es 0.01 grados centígrados. Listo. Ahora, me estaba indicando también, ¿dónde está?
que la temperatura, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está acá? Ya. Y sale del condensador subenfriado. Ya tengan en cuenta, miren dónde está indicando, dice sale del condensador. Entonces eso me está indicando que está en este punto, aquí. Ya. De la misma forma, aquí ¿cuánto es la presión en este punto? Es el mismo que este. 1400 kilopascales o 1.4 megapascales. ¿Ya? Fíjense que la pregunta, miren esta. Es la misma la presión de salida. Ya, pero me está indicando que en este punto es subenfriado a 4.4. De la misma forma, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir otra vez a tabla, a 1400, aquí está. Esa es la temperatura de saturación. ¿Qué es lo que haría aquí? En este caso, como dice subenfriado, tendría que restarle 4.4. ¿Ya? Entonces, de esa misma forma, voy a ir a la calculadora. 52.4, ¿ya? Menos 4.4. Nos da que la temperatura de salida del condensador es de 48 grados centígrados. Ya, entonces vamos a colocar ese dato en aquí, que sería la temperatura de salida del condensador, 48. Y si se dan cuenta, miren, ahora ya tengo todos los datos. ¿Ya? Si ustedes habían colocado aquí directamente, como estaba literal, digamos, habían puesto cuánto era, 10.1 y 4.4, aquí había salido otra cosa. ¿Ya? Pero tengan mucho cuidado cuando diga subenfriado y sobrecalentado. Si se dan cuenta, ya tengo todos los puntos que necesito. Incluso, miren acá, este que hemos dicho que trabaja de forma entálpica, miren acá. ¿Dónde está? La entalpía es 269.5 y en este otro punto, 269.5. Ya en ambos es lo mismo. Entonces, dicho eso, ya lo único que nos faltaría es hacer lo que es el cálculo para ver con cuánto está. Aquí le damos ciclo propiedades de la misma forma que era con las otras máquinas. La única diferencia es que aquí tenemos que seleccionar que esto es para un ciclo de refrigeración. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para este ejemplo, automáticamente nos está indicando que el COP es de 2.7 el rendimiento de esta refrigeración. Voy a hacer una captura y lo voy a subir también al grupo para que así saquen la misma respuesta. Ahí está. A ver, ahí, COP. Listo. Ya. Voy a poner la pregunta aquí a un ladito. Ya. Para este ejemplo, ¿tienen alguna duda, pregunta? Antes que veamos otro ejemplo de refrigeración. Si hicieron cuenta, simplemente era el analizarlo. La pregunta era. Esta es la siguiente pregunta. ¿Ya? De la misma forma, si se dan cuenta, aquí me está indicando lo mismo. Pero hay algunas cuestiones que cambian. Miren, aquí dice que entra un refrigerante 134 al compresor de refrigeración por vapor sobrecalentado a 0,2 megapascales con menos 5 grados centígrados. Entonces ya me está dando en este punto la presión de entrada del compresor como la temperatura. A razón de 0,07 kilogramos segundo. Entonces ya tengo el flujo másico también. Sale a 1.2 megapascales a 70 grados centígrados. Entonces ya tengo la salida del compresor. Y el refrigerante se enfría en el condensador a 44 grados centígrados con 1.15 megapascales. Ahora miren acá. Si se dan cuenta, aquí a la entrada del, ¿cómo se llama? Del condensador y a la salida tengo presiones diferentes, ¿ya? Entonces la única diferencia es que en el CiclePad lo van a poner que ¿cómo se llama? Este condensador no va a trabajar de forma isobárica. Si no, entonces entraría en error, no les dejaría colocar datos porque son diferentes presiones. Es porque hay pérdida de presión dentro del mismo elemento. Ya, y se estrangula a 0.2 megapascales. Ya, perfecto.
despreciar cualquier transferencia de calor, conexión entre los componentes. Ya, en esta parte de aquí abajito, aquí están las respuestas del libro. Van a ver que, bueno, se asimilan bastante, aunque no son exactas. Y como les acabo de decir, tal vez sean por las tablas que maneja el software y las que maneja el libro. Ya. Vamos a armar nuevamente el mismo ciclo de refrigeración con estos datos. Ya. Esta vez lo voy a hacer más rápido para que tenemos tiempo. Y simplemente vamos a usar los mismos 4 elementos. La válvula de expansión, el compresor, el heater y el condensador. Ya. Vamos a rotarlo. Ya. Listo. Entonces vamos a cerrar el ciclo de acá, en este sentido. Venimos aquí al compresor, condensador, válvula de expansión y listo. Ya. Entonces ya tenemos los 4 elementos y simplemente vamos a comenzar a colocar datos. ¿Ya? Entonces me voy a poner esto a un ladito. Ahí está. Listo. No tengo rendimiento del compresor, entonces esto trabaja de forma isentrópico, o sea, con rendimiento del 100%. Si tuviera, entonces lo colocaría y nada más. Ya, entonces vamos a colocar acá. Bueno, te voy a quitar para que no me estén diciendo. Ahora sí. Ya. Entonces, aquí el evaporador no nos ha dicho nada. Eso lo vamos a dejar que trabaja de forma isobárica. ¿Ya? No lo vamos a colocar de forma isobárica porque la presión aquí es 1.2 y aquí es 1.15. Ya no nos va a dejar colocar si es que directamente hacemos el ejemplo. Ya, entonces, esto lo voy a dejar así directamente porque como aquí tengo una presión diferente a este punto, ya, si coloco esto, como les acabo de decir, que trabaja de forma isobárica, no me va a dejar, automáticamente me va a colocar la misma presión de entrada a la salida. Pero en el problema tenemos 2 presiones diferentes, ¿ya? Y acá en el compresor, se lo vamos a poner que trabaja donde está adiabáticamente y también isentrópicamente. Si se dan cuenta, automáticamente se coloca 100%. Así que si ustedes hayan puesto aquí adiabático igual 100%, va a decir lo mismo. ¿Ya? Entonces, para el programa, aquí no tiene pérdidas o no tiene rendimiento, está trabajando al 100% el compresor. Ya. Entonces vamos a colocar datos. ¿Qué tenemos aquí en la pregunta? Bueno, tenemos presión, temperatura de entrada, presión, temperatura de salida, flujo másico, presión de ¿cómo se llama? Del condensador. Vamos a colocar datos entonces desde acá. ¿Ya? Dice que entra al compresor, quiere decir que es acá en el punto de la entrada del compresor a 0,2 megapascales menos 5 grados centígrados. Ya, entonces acá vamos a colocar que esto está, a ver, la sustancia. Vamos a aprovechar también, vamos a colocar la sustancia, que en este caso es refrigerante 134. Ya. Y tiene una presión, en nuestro caso, de 0.2 megapascales, pero aquí tenemos que colocar en kilopascales, que quiere decir 200. Ya. ¿Qué otro dato tenemos acá? La temperatura. Vamos a colocar que en este caso es menos 5 grados centígrados. Ya. Entonces, son todos los datos que tengo en este punto. Esto lo voy a minimizar para que no me estorben. Ya. Entonces aquí tengo el punto S1, voy a poner aquí el punto S2. A la salida del compresor, ¿qué es lo que tengo? Que la presión es 1.2 megapascales, así que voy a colocar aquí 1200. Y no me dejó colocar acá esto de acá. Ya, ahorita vamos a ver esa parte, ¿por qué no me dejó? Ya recuerdo por qué. Era por esto. Miren. El compresor, le dije que trabaja de forma isentrópica. Ya, aunque en el problema no nos da rendimiento, pero según las condiciones de la pregunta, ya tiene este rendimiento. Se van a dar cuenta. Voy a deshabilitarlo esto del compresor, donde está isentrópico, que no es isentrópico. Listo.
¿Vieron? Ahora sí me deja colocar la temperatura de salida del compresor. Entonces, en la pregunta tenemos la salida, ¿cuánto es? 70 grados centígrados. Ya. Entonces voy a colocar aquí en el punto 2, 70 grados centígrados. Perfecto. Entonces, ahora sí ya me deja colocar esta temperatura. Por eso tienen que ver qué es lo que necesitan de datos y qué es lo que pueden cambiar. Ya. Aunque no nos dijo que no trabajaba de forma isentrópica y no hay rendimiento de la máquina, ustedes tranquilamente pueden colocar que es adiabática. Y puedo colocar acá en el ETA, miren. ¿Eh? No, otro voy a dejar porque lo voy a calcular. Necesito el flujo. ¿Dónde está el flujo? 0.07 kilogramos segundo. ¿Ya? Eso lo puedo colocar en cualquiera de los puntos. Bueno, lo voy a colocar acá. 0.07. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí lo que es el flujo másico del refrigerante. ¿Qué otro dato necesito? Bueno, o tengo, miren acá. Tengo donde está la presión a la salida, que es 1.15 megapascales a 44 grados centígrados, que es el punto S3. Si vengo acá, el S3, ya, miren, me deja colocar la presión. ¿Por qué? Porque este de aquí yo le indiqué, no le indiqué que trabaja de forma isobárica. Si le había puesto, miren acá, que trabaja de forma isobárica, automáticamente se asigna la presión y ya no me deja colocarlo. Lo que está con azul no puedo cambiarlo en el software. Entonces, voy a deshabilitarlo, no va a trabajar de forma isobárica para este problema. Entonces, en este punto que tengo que la temperatura de salida es de 44 y la presión es 1150, que sería 1.15 megapascales. Y ahora con eso ya he calculado todos estos datos de acá. ¿Qué más me hace falta? Vamos a ver el punto S4, que en teoría debe estar todos los datos. Efectivamente están todos los datos. Ya. Entonces, básicamente con los datos que ya tuve, ya pude hacer el cálculo de todos los demás. Vamos a ver cuántos nos sale en donde está el rendimiento, ciclo, propiedades del ciclo. Vamos a cambiar que esto es refrigeración, ciclo de refrigeración. Y a ver cuánto nos sale acá en la pregunta. El COP es el inciso C, nos sale 2.60. Bueno, aquí casi se aproxima, es 2.55. ¿Ya? Después, ¿qué otro nos podemos conseguir de acá? Aquí también. El inciso A dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a aumentar esto. Ahí está. El calor de entrada es de 9.37 kilovatios. Aquí nos está indicando que es 9.42. Y 3.68 nos sale 3.36. ¿Ya? Que es el power del compresor. Entonces, como pueden ver, estamos calculando todos los datos del mismo. ¿Ya? Entonces, simplemente este ejemplo les estaba mostrando por si algún motivo les toman datos, digamos, de que no es isentrópico, no hay presión, estas son diferentes, entonces los cambios que deben hacer en los elementos para que puedan ingresar datos. Porque si lo dejaban como estaba en un inicio de esto, dejarlo isobárico, isotrópico, adiabático, no le deja después ingresar los datos. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo esto para que quede así. De la respuesta aquí. Ya. Entonces la respuesta de esa pregunta es esta de aquí. El power in y el calor de entrada. ¿Listo? Aquí me está indicando que es 5 grados subenfriado. ¿Ya? Y bueno, la mayoría, hasta yo en un estado inicial aquí usé las tablas para agarrar y colocar 5 grados centígrados como temperatura de salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ir con la temperatura, ¿cómo es? Con la presión, en este caso 1.2 megapascales,
ver la temperatura de saturación y restar esos 5. Y esa sería la temperatura en este punto. ¿Ya? Después van a ver que todos los demás son los mismos datos. Ya que aquí nos piden dónde está el flujo másico, la carga de refrigeración y el COP. Ya. Vamos a hacer este de aquí rápidamente. La única diferencia es que en vez de colocar un condensador, vamos a colocar acá un intercambiador. Ya. Voy a minimizar esto. Ya. Entonces, del mismo ejemplo, simplemente la válvula. Aquí vamos a colocar el heater, el compresor, pero en vez de colocar ahora el condensador, vamos a usar un intercambiador, este de aquí. ¿Ya? ¿Qué más nos haría falta? Una fuente, que en este caso podemos usar este grifo, y un drenaje. Listo. Ahora, muy importante acá. Voy a ponerlo más por acá. Esto del intercambiador. Aquí tienen que tener mucho cuidado, tanto cuando utilizan en este problema, como cuando utilizan donde está ya, con ciclo combinado. Porque tengan en cuenta que este intercambiador tiene su lado frío y su lado caliente. ¿Ya? Miren, aquí tienen una flecha, miren, con color rojo. Quiere decir que por este lado entra al lado caliente. Y esta flecha, que está con el lado azul, por aquí entra el lado frío. Ya. Entonces vamos a acomodar los elementos aquí. Ya. Va separado para que no se estén confundiendo. Ahí está. Ya. Entonces, nos vamos aquí al compresor, del compresor al lado caliente, del lado frío a la válvula, de la válvula aquí. ¿Ya? Esto es básicamente donde está esto. ¿Ya? Es el intercambiador que en este caso vamos a usar agua. Ya ahorita voy a colocar el elemento agua. Pero si se dan cuenta, miren, aquí no está indicando nada, simplemente está indicando que es del ambiente, está entrando agua y saliendo. ¿Ya? Y se va nuevamente al ambiente, así que uso este símbolo de acá que es el drenaje. Que era similar cuando estábamos usando Brighton. La única diferencia es que circulaba aire del ambiente y se iba al ambiente. Aquí simplemente vamos a cambiar la sustancia, que en este caso es agua de entrada y agua de salida. Ya, entramos a modo análisis. Listo. Ya. La pregunta ya me está dando diferentes datos. No tengo rendimiento si me equivoco. Sí, no tengo rendimiento del compresor. Solo tengo potencia del compresor. Ya. Flujo másico del agua, temperatura de entrada y salida. Ya. Listo. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos por parte. Este de aquí, bueno, voy a quitar esto. Ya. El evaporador como el condensador vamos a colocar que trabajan tanto de forma isobárica. Incluso pueden ver acá en el ejemplo, miren, la presión de entrada es la misma que la presión de salida. ¿Ya? Este es adiabático y también lo vamos a colocar que trabaja isentrópico, porque no tenemos rendimiento del compresor. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar que este es isobárico. Este de aquí, que es el intercambiador, también trabaja de forma isobárico, pero tengan en cuenta que aquí tiene tanto su lado frío como el lado caliente. Entonces venimos acá. Primeramente, aquí, el lado frío, fíjense, dice cool side isobar. Entonces quiere decir que el lado frío va a trabajar de forma isobárica. Y de la misma forma busco el hot. Aquí está, hot side isobar. Entonces también el lado caliente le estoy indicando que trabaja de forma isobárica. ¿Listo? Ya tengo esos dos datos. El compresor. El compresor trabaja de forma adiabática y centrópica. Ya. Como pudieron ver, ya tengo solo esos datos. ¿Qué otros datos más tengo? Ya. Bueno, en sí no tengo más datos, si no me equivoco en esta parte. Sí, ya, son las propiedades de los puntos. Ya. Entonces, esto lo voy a poner mejor a un costado para que no esté estorbando. Ahí está.
Ahí. Ya. Entonces, primeramente, vamos por los datos que ya conocemos. Podemos empezar aquí por el lado del agua o por el lado del refrigerante. ¿Cómo? Sí, es más fácil por el tema de que, miren, solo tengo 2 puntos, aquí entrada, salida, saco las 2 entalpías, tengo el flujo másico, o sea, yo puedo acabar rápidamente los cálculos acá. Ya, entonces tenemos 18 temperaturas de entrada, 24, 26 de salida y es agua. Entonces, vengamos aquí. Esta es la entrada, si se dan cuenta, y esta es la salida. Voy a poner ahí los dos para que se den cuenta. Entrada, salida. Ya, primeramente, esto es sustancia agua. Vamos a seleccionar agua. Segundo, en esta parte está entrando a 18 grados centígrados. Y aquí está saliendo a 26. Listo. También tengo, si no me equivoco, el flujo másico del agua. ¿Dónde está? Aquí está. 0,25 kilogramos segundo. Entonces vengo acá y también tengo el flujo másico del agua. 0,25. ¿Qué otro dato tengo más aquí del agua? A ver, los que han hecho el ejercicio. ¿Qué otro dato más tengo aquí, en el agua? Solo esta parte de acá, en el intercambiador con el condensador. Miren, ahí está la pregunta si quieren verla. Su flujo mágico, másico. Su flujo Sí, másico. sí, ya lo coloqué el flujo másico, pero les indicaba, miren aquí está. Tengo la temperatura de entrada, de salida, flujo másico y que es agua. ¿Qué otro dato más tengo? Su presión. Eso, la presión. Entonces, para fines de cálculo, nosotros la presión utilizamos 100 kilopascales. Claro que la presión nos ofrece 101.3 y algo, ¿ya? Pero usamos 100 para que nos facilite incluso para tablas, para que ustedes puedan comparar. ¿Ya? Miren qué sucede cuando coloque la presión. Automáticamente ya puede calcular todos los puntos. ¿Ya? Entonces, cuando es del ambiente, lo mismo que en el Brayton, cuando así está hablando, no nos dan el dato de presión en las preguntas, porque suponemos que estamos utilizando del ambiente. Entonces, para fines de cálculo utilizamos 100. En el caso de que, como les diría, de que nos dé algún dato referente a la presión, ahí tendríamos que hacer el cálculo. O sea, nos pueden dar la presión o otro ejemplo nos pueden dar un ejemplo que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, digamos. Entonces tendríamos que ir a tabla de presiones y calcular la presión atmosférica. ¿Ya? Pero por lo general es 100, si es que no se los dan. Entonces, con esa parte ya hemos hecho todos estos cálculos de acá. Entonces, ya tengo la entalpía tanto en este punto como en este punto. ¿Ya? Voy a minimizar esto del agua. Y ahora empezamos con el de refrigerante. Ya. Datos tengo. Me voy mejor al gráfico aquí. Ya, esto. Tengo la presión de entrada y la temperatura de entrada, bueno, de salida del compresor, que es este punto de acá. En este caso es 1200 kilopascales y a una temperatura de 50 grados centígrados. Vamos a colocar también que esto es una sustancia de refrigerante, es 134. Listo. Entonces ya estoy colocando todos estos datos de acá. Presión, temperatura y sustancia. Ahora, en este otro punto tengo la presión que es la misma que esta de acá. Miren, ahí está, en la misma presión, pero aquí me está indicando que es subenfriado. Entonces para eso tengo que ir a tabla. Nuevamente busco la tabla a... Tengan en cuenta que tienen que ir al de refrigerante, no se vayan al agua, digamos. Hasta 1200, aquí está. Esa es la temperatura de saturación. Entonces aquí nos está indicando que su temperatura es 46.29 menos 5, porque nos está indicando que es 5 subenfriado. Listo. Entonces la temperatura a la salida del compresor es 41.29. Aquí. Ya, no es 5. Aquí dice 5 subenfriado. Incluso si ahorita en el software agarro y le coloco 5, me va a mandar un error.
¿ya? Porque acá lo máximo creo que baja hasta 18, o sea, yo estaba tanteando porque no entendía esta parte hasta que me di cuenta de este dato de acá. Entonces aquí vamos a colocar 41.29. Entonces, en este punto la temperatura es 41.29. Listo. ¿Qué otro dato más tenemos? Analicemos, a ver, refrigerante, de aquí ya puse esto de acá, nos venimos acá, ya. Presión, ya. Tenemos la, la potencia del compresor, 3.3 kilovatios. Entonces, en el compresor, aquí, esta potencia, miren acá, vamos a colocar que es de 3.3, si se dan cuenta, miren aquí dice kilovatios, así que no se confundan, tiene que estar en kilovatios. Ok. Automáticamente, miren, como en estos dos puntos ya encontró las entalpías, aquí tengo las entalpías y tengo el flujo másico acá, automáticamente en este punto que encontró el flujo másico del refrigerante, ¿ya? Por balance de flujo másico, entonces ya encontró ese dato y lo hizo de forma automática, ya que tenía estos dos puntos, lo pudo calcular con estos dos acá. ¿Queda una parte de la respuesta? ¿Dónde está? Sí, la razón del flujo másico, la carga del refrigerante, el COP. Ya. Ahora, entonces ya calculamos lo que es el flujo másico. Si nos venimos acá a ciclos de potencia, bueno, ciclos de propiedades, miren, vamos a decirle que en este caso es un ciclo de refrigeración. Ahí está. Entonces ya calculamos los dos datos. En este caso, era el flujo másico que salía 0.049 o 0.050, lo que, si se acordarán lo que hicieron en el primer ejemplo que nos tomó el ingeniero, y el COP 1.53. Y si queremos calcular aquí lo que era, donde está, aquí está. La potencia en el condensador es de 5.07. ¿Y dónde está el otro dato? Ya, claro, aquí está la potencia del condensador de entrada y la sumatoria. Listo. Entonces, eso es básicamente este es el primer ejemplo que hicimos. La mayoría, por eso si aquí la agarro y le coloco 5, miren. Me va a salir un error. ¿Vieron? Porque lo mínimo que puede bajar es 18 en ese punto, bajo las condiciones como se encuentran acá. Ya, voy a decirle que se retracte. Y otra vez voy a colocar aquí la temperatura. 31.29. ¿Ya? Entonces, incluso el mismo ejemplo nos está indicando, digamos, de que no puede estar más bajo ese punto. Entonces ahí es donde vi el tema de lo que es el análisis. Ya. Entonces, básicamente, como pudieron ver, ese es una forma de hacerlo. Entonces, si tienen los otros datos, ya puede el software calcular lo que necesita. Porque aquí para el flujo másico, si tengo las dos entalpías de un flujo y las dos del siguiente, y con que tenga el flujo de uno de los dos, puedo calcular el otro. Incluso, digamos, ¿cómo se llama esta cosa? En ciclo combinado, pueden incluso asumir uno de ellos. Un ejemplo, este flujo que sea 1 para fines de cálculo. Y con eso pueden determinar este otro flujo. ¿Ya? Eso tengan mucho en cuenta, digamos. Como pudieron ver acá, la presión atmosférica no nos dio como dato, pero tenemos que asumir que en el caso, acá flujo, tenemos que calcular un flujo másico del ciclo A, digamos. El ciclo B yo puedo decirle que aquí sea 1 el flujo másico como unidad para fines de cálculo. O sea, yo en los ejemplos o los ejercicios le coloco 1, la unidad. Y así puedo calcular el otro. No necesariamente que se los dé como dato. Entonces, esto no es necesario, lo voy a guardar nomás. Ya, vamos a hacer el ejemplo que les pasé el último, que es similar a esto, pero con más datos. Vamos a hacer entonces el último que le subí ahorita al grupo, donde sí tengo los datos para calcular todos los puntos. Ya, entonces lo voy a hacer rápidamente. Era el intercambiador, la fuente, el drenaje, ya eso para el ciclo del agua. Y para el de refrigeración es la válvula, el compresor y el heater. ¿Ya? ¿Ven?
Lado caliente, lado frío, está bien, ya, ahora sí. Listo, ya, ahora sí. Entonces, nos vamos de aquí al compresor. De aquí a aquí. Uy, borrar. Ahora sí. De aquí a aquí. Aquí. Ahí, listo. Entrar al modo análisis. Ya. Entonces, como pudieron ver, es similar al anterior. Y este de acá. A ver dónde está, lo voy a abrir. No, este es el anterior. Este. Ya. Entonces aquí tengo todos los datos para poder calcular. A ver, analicemos. Me está diciendo considerar refrigeración 134 como flujo de trabajo, está bien. Que se muestra en la figura. Calcular el COP que asume todo en el sistema adiabático. ¿Ya? Entonces tengo temperatura de entrada, de salida, tengo el flujo másico. Miren, acá incluso me está dando la presión. ¿Ya? Ustedes vieron en el anterior no me dio la presión, entonces asumí que es presión atmosférica. Pero en este caso me está dando la presión con la que está entrando el agua. ¿Ya? Puede que haya una bomba aquí que esté haciendo este trabajo de acá. Tengo la presión de entrada, tengo la temperatura de salida. Como esto es isobárico, esta presión se replica acá y ya puedo calcular los demás puntos acá. Como esto es entálpico, la misma entalpía de aquí es la misma que está acá. Aquí al entrar al compresor tengo estos datos, ya puedo calcular también de esa misma forma. Y me pide encontrar lo que es el flujo másico. Ya. Entonces, si se dan cuenta en este problema, como en el anterior, si calculo la entalpía aquí, y en este otro lado tengo la entalpía aquí, y además el flujo másico acá, puedo calcular el otro. Y si se dan cuenta, miren, aquí ya los tengo como datos, toda la parte del agua. En este lado simplemente sería encontrar la entalpía aquí, la entalpía acá, y ya puede encontrar flujos básicos. Y para el COP, básicamente va a encontrar la del evaporador y la del compresor. Ya. Listo. Vamos a empezar entonces con el agua. Ahí no lo voy a minimizar. Ya. Entonces aquí, esta parte. No, primero los elementos. Este de aquí, voy a quitar esto. Trabaja de forma isobárica. El intercambiador también isobárico, lado caliente, lado frío. Ya, isobaric, hot. El compresor adiabático. ¿Tengo rendimiento? Rendimiento del compresor, rendimiento. No, no hay rendimiento del compresor. Ya. Entonces, isentrópico. Listo. Entonces, si el mismo problema le da con rendimiento al compresor, ustedes simplemente no habilitan lo que es isentrópico y colocan el rendimiento aquí de la máquina. ¿Ya? Vamos a empezar entonces por este punto de acá. El agua. ¿Ya? Tengo presión, temperatura, flujo másico. Ya, entonces aquí. Voy a poner la entrada y la salida. ¿Qué tengo? Sustancia, agua. ¿Qué otro dato tengo? Temperatura, 18. Temperatura de salida, 26. ¿Ya? Flujo másico, 1. Bueno, aunque no sé si por lo están colocando o es por el cálculo. ¿Ya? Si es que no se lo dan, ustedes colocan 1. Como les digo, ustedes entrando con 1 pueden calcular el otro. Y la presión, 3 megapascales. Entonces vengo presión. Si se dan cuenta, en la entrada me está diciendo. Pero que coloquen la presión a la salida. Aunque sería lo mismo porque es isobárico. ¿Ya? Esperen, ¿3000 era? Sí, 3000. Ya. Listo. Entonces con eso automáticamente ya calculó todos los puntos del ciclo B. Ahora vamos a hacer en el ciclo A. Entonces él automáticamente, miren, con esta entalpía
en la entrada, en la salida y el flujo másico, ya tengo los datos para este otro de acá, para encontrar el flujo másico del refrigerante. Pero me faltan encontrar sus entalpías. Entonces vamos por puntos. Voy a minimizar esto y voy a poner los 4 puntos para que se vean acá. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Ya. Analicemos acá. ¿Qué datos tengo? Ya. Primeramente, acá empecemos. Tengo la temperatura de la entrada del compresor, que es menos 25 y 100 kilopascales. Entonces aquí. Temperatura, menos 25 y 100 kilopascales. Además, ya sabemos que esto está trabajando con refrigerante 134A. Listo. Automáticamente, en este punto, con temperatura, presión, ya encontró todo lo que necesita acá. ¿Ya? ¿Qué otro dato más tenemos? Ya, la presión es la misma a la salida. Ya. La presión 2. Ah, esto es muy importante, miren, me olvidé mencionar esto por si acaso. También puede que les dé esa pregunta. Miren, acá. Tengo yo la presión acá en este punto. Como en este punto, si se dan cuenta de la pregunta, miren, tengo la presión tanto de la entrada como la presión de salida. ¿Ya? Pero ¿qué sucedería en el caso de que no tenga la presión de salida o no tenga la presión de entrada, pero sí me dé la relación de compresión del compresor? Si me da la relación de compresión, ustedes en el compresor, aquí, como en Brayton, aquí colocan, en este caso, la relación de compresión. Entonces, con eso él calcula automáticamente la presión de entrada o la de salida, dependiendo cuál es la que ustedes tienen. ¿Ya? Por eso les digo, eso va a depender de cómo les pregunten. Si les da relación de presión y una de las presiones, pueden calcular la otra. Pero en este caso tengo la presión de salida, que es 1.2 megapascales, ¿ya? Que sería en este punto. Entonces aquí la presión es 1200 kilopascales. ¿Listo? Entonces con eso ya calculo todos estos otros puntos. Tengo la presión acá, tengo la presión acá. ¿Qué dato tengo? Ah, ya, tengo temperatura en este punto. Ya. Si tengo presión y temperatura, también puede calcular los demás puntos de acá. Pero tengan en cuenta lo siguiente, miren. En este punto, ya encontró la entalpía. En este, todavía no encontró la entalpía. Ahora, si yo coloco la presión y le coloco en este caso la temperatura, la presión ya la tiene, él va a calcular la entalpía y al mismo tiempo va a encontrar el flujo másico. ¿Por qué? Porque ya tiene las dos entalpías de este punto. Y como tiene de este punto más el flujo másico, automáticamente me lo va a calcular. Entonces, para que vean acá, cuando coloque la temperatura, me va a calcular también el flujo másico. Y en este caso es 42 grados la temperatura de salida. Y ahí está. Entonces, de forma automática ya me calculó lo que es el flujo másico del refrigerante. ¿Ya? Aquí automáticamente ya me calculó esta parte de acá. Incluso miren, aquí está la calidad de la mezcla, que es 0.43. Por lo general he visto que aquí sale 0.4, 0.4, o sea, bordeando entre 0.4 la mezcla. ¿Ya? Y con eso, miren, aquí tengo todos los puntos. Y solo necesité colocar, fíjense, acá, solo la parte del compresor, la temperatura aquí del evaporador, o tal vez aquí, o sea, dependiendo de cómo él va tomando los datos, lo va a calcular los demás. ¿Ya? Entonces, automáticamente, ¿qué me faltaría acá? Ah, miren, ya me calculó la relación de compresión es 12, ¿ya? Por eso le digo, puede que tal vez en la pregunta tal vez no me haya dado la presión de salida y me haya dicho que tiene una relación de 12. Automáticamente le he puesto aquí 1200. Ya. Vamos a hacer cálculo. Ciclo, refrigeración, hasta aquí. Ahí está. Ya. Entonces, de esa forma ya tenemos automáticamente el COP, lo que nos está preguntando acá, COP y el flujo másico.
Entonces, para esta pregunta, ¿dónde está? Lo ponemos más o menos por acá. Sí, ahí. Ya. Es el COP y el flujo másico. Ahora, para la pregunta que me estaban indicando del, ¿cómo se llama esto? Lo del rendimiento de Carnot, si se dan cuenta aquí, voy a darle qué necesito para calcular. Ya. Mínimo y máximo de Carnot. Ya. Aquí necesito la temperatura alta. Bueno, aunque no me da el cálculo, pero sí lo podría calcular. ¿Dónde está? Voy a maximizar esto acá. A ver. Ah, bueno, en teoría lo tengo, los puntos. ¿Por qué no lo calcula? Ya. Para los que estaban viendo, si quieren calcular manualmente el Carnot, la temperatura más alta en el ciclo, a ver, voy a ver si se ve acá el flujo, le voy a mostrar lo siguiente. ¿Dónde está? No, no es el TV. No, quiero del flujo A. Temperatura máxima, mínima. Aquí está. Ya. Esto como lo hice, básicamente ustedes vienen acá donde dice ciclo. En este caso, si se dan cuenta, la parte del refrigerante es el ciclo A, porque es el primero que cerré. Y yo quiero analizar sobre el ciclo A. Automáticamente sabré esto. Y con esto, ¿qué es lo que hago? Estos dos datos son los que necesito, que es la temperatura más alta y la más baja para hacer lo que es el cálculo de rendimiento del COP de Carnot. Pero aquí lo primero que tengo que hacer es esto, pasarlo a Kelvin, ¿ya? Y bueno, aquí no se nota la campana que quería mostrarle, pero la temperatura más alta en este ciclo es este punto de acá, a la salida del compresor, ¿ya? Y si se dan cuenta, miren, acá está, 57.75, 57.75. Entonces, esa sería la temperatura más alta. Y la temperatura más baja está aquí. ¿Dónde está? Acá. Menos 26.55. En este punto de acá. Ya, entonces ustedes tienen aquí la temperatura más baja y la temperatura más alta. Entonces simplemente lo pasarían esto, ¿cómo se llama? A grados Kelvin. Y sería 1 dividido temperatura alta menos baja más 1, creo, si no me equivoco la ecuación. Y así podrían calcular el COP de Carnot. ¿Ya? Es simplemente para que ustedes vean de dónde salen eso, la temperatura alta y baja. ¿Ya? La alta es a la salida del compresor y la baja es a la entrada del evaporador. Aunque casi no varía mucho, miren aquí dice 26.5, 25. 1.5 grados hay aquí. Ya. Eso va a depender del ejemplo. ¿Ya? Es simplemente para que ustedes vean dónde están los puntos más altos y más bajos de temperatura. La temperatura vamos a colocar aquí, esto en grados aquí. La temperatura máxima sería 57.75 más 273,15, ¿ya? Y la temperatura mínima, menos 26,55 más 273.15. Vamos a calcular. 57.75 más 273.15. Ya, entonces aquí sería 330,72 Kelvin. Este es grado centígrado, ya. Menos 26.55. Y esto sería 246,6 Kelvin. Ya, entonces tengo esos dos datos. El COP máximo es TH, no, TL, TH menos TL. Ahí voy a revisar.
Está bien. Ahora, para que no se confundan, por eso a veces el tema es del, ¿cómo se llama esta cosa? De que se usan bastante terminologías en inglés, ¿ya? El L es por low y el H por high. Entonces tenemos alta y baja temperatura, ¿ya? Entonces tenemos aquí 246,6 y aquí sería 330,72 menos 246,6. Nos va a dar eso un COP de 293. Ese es el de Carnot. Ya. ¿Y cuánto nos salía? A ver, ¿dónde está? A ver, rendimiento. Bueno. A 235 es el real y como máximo, ¿cuánto llega? 293. Ya. Entonces te lo voy a minimizar. Ya. Listo. Entonces, ese sería básicamente la respuesta en la pregunta, o sea, en la pregunta, digamos, que nos dio, era calcular el flujo másico, que ya lo calculamos, y el COP. ¿Ya? Lo del COP de Carnot, por eso les digo, es más que todo, ustedes ven dónde está el punto más frío y el punto más caliente, y lo tienen que trabajar directamente en Kelvin, ¿ya? Entonces, acuérdense, la temperatura más alta es a la salida del compresor, y la más baja es a la entrada del evaporador. Y se dan cuenta casi cruzados. ¿Ya? Esta temperatura ustedes la pueden encontrar directamente, ya sea por tabla. O sea, si tienen aquí la entalpía, ustedes pueden, con la entropía pueden calcularlo. Si que no lo tienen, ¿qué es lo que hizo acá? ¿Dónde está? Miren acá. ¿Miren? Aquí esto es cálculo, no es como dato. El dato que yo puse fue acá. Porque en este punto, como ya tenía la misma presión y tenía esta temperatura en este punto, por tabla pude entrar. Ya, otra cosa que a veces también tengan en cuenta acá, que puede que les tome por sorpresa, es cómo van a adquirir los datos. Ya, eso más les voy a mencionar. Puedo rayar acá. Vamos a hacer una cosa, voy a poner la pizarra. Solo voy a copiar esto. Así no sé por qué está escribiendo a colores. Ya, ahí. Listo. Ya. Entonces, muy importante, voy a cambiar aquí color, no me está gustando eso, ya. Entonces, para ciclos de refrigeración, ustedes deben tomar en cuenta los siguientes estados. Acá, ¿en qué estado se encuentra? En vapor saturado. Eso, vapor saturado, no deben olvidarse. Para que en la tabla vayan por vapor saturado. Y en su lado opuesto, para que sea más fácil, ¿en qué estado está? En líquido saturado. Eso, líquido saturado. ¿Ya? Eso es justamente para que ustedes entren directamente, ya sea con el HG o el HF. En este otro punto, ¿cómo está? En sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. Eso quiere decir que aquí, por lo general, para entrar aquí, vamos a entrar con presión y temperatura. O sea, por lo general, digamos. Puede que también no, digamos. Y este otro lado de acá, ¿en qué estado está? A la salida de la válvula. Mezcla. Y esto por lo general lo he visto en la mayoría de los ejemplos, ronda entre 0,4 y por ahí. ¿Ya? Si esto le sale otros valores muy arriba, como muy abajo, es que algo han debido de ser mal. Después simplemente las mismas consideraciones que utilizamos acá, voy a cambiar de color. ¿Ya? ¿Ya? Aquí, bueno, 1, ya, sí, 1, la misma. Si trabaja de forma isentrópica sería la misma.
Esto como es entálpicamente, bueno, este sería el H3 igual al H4. Esto y esto trabajan isobárico, quiere decir que aquí la presión 4 igual a la presión 1. Aquí quiere decir que la presión 2 igual a la presión 3. Y bueno, estos serían más que todos los datos. Bueno, esto ten en cuenta que es, si es isentrópico, rendimiento 100%. En el caso de que no sea, ¿qué es lo que qué tienen que hallar si no es isentrópico? ¿Mm? ¿Qué tendrán que hallar acá? El H2 real. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. A veces se olvidan de hacer esa parte, digamos, le dan rendimiento a la máquina y se olvidan que tienen que calcular la parte real de las entalpías. ¿Ya? Acá no es necesario, más que todo en este ciclo lo va a hacer acá en este punto. Y si se dan cuenta, miren, calcular el real en este punto es crucial para encontrar en este punto el flujo másico. Porque si coloco el isentrópico acá, me va a salir mal el resultado. Siempre es un poco más. Bueno, un poco menos, dependiendo. A ver, este rendimiento. Creo que este es un poco más. Bueno, esto no me sale a la memoria. Porque esto trabaja como una bomba. O sea, en la parte de rendimiento. Creo que es más. Ya. Estos son los únicos datos que ustedes tienen que entrar. Aquí simplemente van a entrar ya sea por presión o temperatura. ¿Ya? Y ya tienen el estado. Lo mismo acá. Presión y temperatura y ya tienen el estado. Entonces simplemente se van a las tablas del refrigerante. Ahí está, como acá. En este caso, aquí tengo presión. Este es el lado de presión. Puedo entrar con presión. Bueno, ahorita no me remarca esto. Y dependiendo acá, si es líquido o saturado, miren, sería su entalpía 63,94. Pero si fuera vapor saturado, sería 255,55. ¿Ya? Por eso tengan mucho cuidado. Mejor lo voy a recalcar para que se vea acá. Aquí va a ser el HG y aquí el HF. Creo que con eso no van a tener dudas. Ya. Bueno, eso nomás sería. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí te voy a detener la grabación y lo voy a compartir después para que lo repasen.